Perlas del libro de Amós. En ocasiones las bendiciones que recibimos de Dios pueden convertirse en maldiciones, porque alejan a la persona de Dios. Tal fue el caso de la historia de Israel. En los tiempos de Usías y Jeroboam II, tanto el reino del norte como el reino del sur prosperaron grandemente, pero ellos se alejaron de Dios, y el mensaje de Oseas o de Amós, el mensaje de Amós estuvo dirigido a señalar los pecados del pueblo. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites iniciar el estudio del libro de Amós. Padre, permítenos encontrar las perlas que encierra este libro. Permítenos, Señor, entenderlas, aprenderlas y ponerlas en práctica. Obra en nuestros corazones, Señor, para que seamos receptivos a tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Amós es un libro que nos habla acerca de el juicio de Dios contra las naciones vecinas, pero sobre todo, Amós está abocado a señalar con detalles cuáles son los pecados cometidos por el pueblo. ¿Durante qué tiempo se desarrolla el ministerio de Amós? Amós, a diferencia de Joel, nos dice cuándo se desarrolló su ministerio. Dice palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Aquí encontramos a un profeta que era pastor de una condición humilde. Como vemos nosotros, Dios llamó para ser mensajeros de su palabra a reyes, a pastores, pescadores, y así hay un sinnúmero de personas de las diversas clases sociales que forman parte del ejército de predicadores de Dios. De la misma manera sucede en nuestros tiempos. Todos estamos llamados a cumplir con el mensaje de anunciar el evangelio eterno. Un pastor de Tecoa que profetizó acerca de Israel. El mensaje de Amós está dirigida hacia el pueblo de Israel, al reino del norte. ¿En qué tiempo? En días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Estos dos reyes llevaron a sus pueblos a una prosperidad. Jeroboam II derrotó a los sirios, que hasta ese entonces habían sido la potencia dominante, y los asirios todavía no se habían levantado. Israel llegó al punto máximo de su poder en el reinado de Jeroboam II. Por su parte, el reino del sur, encabezado por Usías, también llegó a su máximo esplendor, a tal punto que sometió a los idumeos, a los filisteos, a los amonitas. Y como vivió un tiempo de paz, promovió la agricultura, la ingeniería. El ejército de Usías era un ejército poderosísimo. Pero en la vida de Usías, esas grandes bendiciones de Dios llegaron a inflar su corazón. Llegó a creer que podía él también tener el derecho de ofrecer incienso. Por esa razón, fue castigado con una lepra que lo llevó hasta el día de su muerte. Usías, Jeroboam, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. De este terremoto no se tiene registros en la historia secular, pero sí el profeta Jeremías lo menciona y lo podemos encontrar nosotros
en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, o de Zacarías, disculpen, en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. En el último capítulo de Joel vimos el juicio de Jehová sobre las naciones vecinas. En este capítulo 1 también se anuncia el juicio de Jehová sobre las naciones. Tan similar como en Ezequiel 38-39 se habla del juicio de Jehová sobre toda esa multitud liderada por Gog. Los juicios de Dios contra las demás naciones que no son Israel, que no son su pueblo, nos dejan claro que Dios es un Dios de todos. Crean o no crean las personas, son juzgados por Dios. Y se anuncia aquí que Jehová va a rugir desde Sión. Sión era el lugar del trono de Dios. Así lo anunció. Él lo eligió. Y dará su voz desde Jerusalén. Desde ahí se anunciaría que se viene un tiempo de juzgar. El tiempo de juzgar a las naciones. Y ante esto, los campos se enlutarían y se secaría el Carmelo, el monte Carmelo, que es en realidad una cadena montañosa más que una cumbre aislada. Era conocido por su abundante fertilidad, pero cuando llegara el juicio, esa fertilidad desaparecería. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. No se tome como algo referencial de que Dios perdona 3 pecados y el 4 sella todo. En la Biblia se utilizan siempre algunos términos para ilustrarnos, pero no para decirnos que esta es una cantidad definida. Por ejemplo, en Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece mi alma, dice, y la 7ª lo abomina. ¿No? Entonces, aquí lo que se nos está diciendo es que hay un momento en el cual se acaba el tiempo de gracia para los pueblos, para las personas. Pero antes de que se acabe ese tiempo de gracia, hay perdón. El 3 aquí está simbolizando las veces que Dios perdona, pero no quiere decir simplemente que Dios perdona 3 veces. A tal punto que Jesús declaró: todo el que viene a mí, no lo echo. Todo el que viene. Entonces aquí estamos encontrando una preciosa perla. Dios te perdona. Dios te perdona. Y como leímos en el libro de Joel, si rasgamos nuestros corazones, Él nos perdona. Pero también llega un momento en el que se acaba el tiempo de gracia. El primer juicio que se anuncia es sobre Damasco, que fue la capital del reino sirio. ¿Y por qué se condena a este pueblo? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Fueron duros, severos. ¿Recuerdan ustedes? Dios eligió a los babilonios para ser instrumentos para castigar a los demás pueblos. Pero como ellos sobrepasaron su misión, también fueron juzgados. ¿Y qué más encontramos aquí? La otra perla, y esta es una perla ya reiterada. Creas o no creas en Dios, vas a ser juzgado.
Los sirios no creían en Dios, tenían sus dioses. Pero con esto queda evidenciado que te declares ateo, te declares agnóstico, tú digas que no crees en ningún Dios o tú tienes tus dioses, tú puedes elegir lo que tú quieras, pero vas a ser juzgado por Dios. Todos los seres humanos vamos a ser juzgados por Dios. ¿Y cuáles serían las consecuencias de los pecados de Damasco? Dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Según parece, este fuego era verdadero, aunque debe reconocerse que el fuego se usa para simbolizar la guerra y los males. Los sirios en poco tiempo dejaron de ser esa potencia dominante. Ben-Hadad, hijo de Dios o hijo de Hadad, ¿no? O Ben-Hadad III fue hijo de Hazael. Estos nombres pueden significar la dinastía de Hazael y la misma, ¿no? Implicaba que también Dios tenía su control sobre ellos, a tal punto que en los tiempos de Eliseo, Eliseo manda a su siervo para que unja precisamente a Hazael como rey. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Serían llevados al exilio. Los dominantes, los señores, los amos serían llevados al exilio. El poder político es efímero, el poder militar es efímero. Solo Dios es eterno. Solo Dios. Cuando lleguen los juicios de Dios, nadie podrá ampararse, ni cuán académico fue, ni cuán millonario fue, nada. O cuán influyente fue. Ante el trono de Dios todos somos iguales y todos hemos de rendir cuentas. El segundo pueblo en ser juzgado es Gaza, los filisteos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Cuál fue el pecado de los filisteos? Llevar cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ese fue el pecado que se menciona aquí, por la cual es juzgado Gaza, la capital de los filisteos. Los filisteos se caracterizaron por ser enemigos del pueblo de Dios. Recuerdan, en los tiempos de Samuel, tomaron el arca y lo llevaron a su pueblo y lo introdujeron allí en el templo de Dagón. Y la historia usted lo conoce. Ellos tuvieron que devolver con ofrendas el arca. Creas o no creas, vas a ser juzgado por Dios. Esta es la gran perla. Hay quienes creen que porque niegan a Dios, porque dicen que Dios no existe, bueno, ya no van a ser juzgados por Él. Todos hemos de ser juzgados. ¿Y por qué es juzgado Gaza? Por su crueldad. Porque llevó cautivo a un pueblo y lo entregó al enemigo. Lo mismo hace la siguiente nación que vamos a ver. También lo entregaron a Edom. Y Edom es juzgado también, como también lo vamos a ver en breve. Edom, recuerda el nombre, Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Los filisteos.
Estos enemigos encarnizados del pueblo de Dios fueron juzgados por Dios. No pierdas de vista siempre esto. Las naciones impías, los que tenían sus propios dioses, también fueron juzgados por Dios, porque Dios es Dios de toda la tierra, de todos los seres humanos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Recuerden ustedes por qué fueron juzgados las naciones en el capítulo 3 de Amós. Por todo lo que hicieron en contra del pueblo de Dios. Y aquí es lo mismo. Los filisteos entregaron al pueblo de Dios a Edom. Y aquí sucede lo mismo. Los de Tiro entregaron a todo un pueblo cautivo y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cuál fue ese pacto de hermanos? Ese pacto de hermanos, por ejemplo, en el tiempo de David e Hiram tenían un pacto de hermanos, y cuando Salomón sube al trono, Hiram ratifica ese pacto a tal punto que los de Tiro contribuyeron con materiales y también con mano de obra para la construcción del templo. Pero pasaron el tiempo. Tiro, la orgullosa y la gran ciudad mercantil de aquellos días, colaboró con los filisteos contra los hebreos. Y esto lo podemos ver en el Salmo 83, 7. Dice: Gebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. Amós no acusa a Tiro de que hubiera llevado los cautivos, sino de entregarlos a los edomitas, olvidando así el pacto hecho con David y con Salomón. Como los fenicios habían vendido a las personas a los edomitas, eran responsables de las crueldades que sufrieron los judíos. Delante de Dios, una persona es tan culpable por el crimen que instiga como por el que ella misma comete. No necesitas cometerlo, basta con instigarlo. En breve vamos a ver cómo es que el odio es considerado homicidio. ¿Se dan cuenta? Recuerda, delante de Dios una persona es tan culpable por el crimen que instiga como por el que ella misma comete. Luego, vemos nosotros ahora a Dios juzgando ¿a quién? A Edom, aquel que había recibido de parte de los filisteos y de parte de los de Tiro al pueblo de Dios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Edom, recuerdan, los edomitas son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. No revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Su hermano. Persecución con espada. El fratricidio es el homicidio deliberado del hermano. Y vivimos tiempos en los cuales los hermanos se odian al punto de ir a los tribunales, de denunciarse, y en algunas ocasiones llegan al homicidio.
el fratricidio, el odio contra el hermano, encontramos nosotros como primer registro la historia de Caín y Abel. ¿Y qué pasaba entre Esaú y Jacob? Entre estos hubo una rivalidad incluso desde el vientre materno. Amós ahora procede a condenar a las tres naciones consanguíneas de Israel. Va a empezar con Edom, luego irá con Amón y luego con Moab. Amón y Moab, descendientes de parte de Lot. Edom, descendiente de Esaú. Los descendientes de Esaú eran los más íntimamente relacionados, pero también fueron los más hostiles. El proceder poco hermanable de Edom contra los descendientes de Jacob desde el tiempo de Esaú hasta los días de Amós es, antes que cualquier otro hecho específico, lo que condena el profeta. Toda la profecía de Abdías es contra Edom. Es malo odiar a un enemigo, peor odiar a un amigo y aún peor odiar a un hermano. En pocas palabras, no debemos de odiar. Cuando el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, en ese Sermón del Monte habla acerca de Jesús y el adulterio, acerca del divorcio, los juramentos y también habla de la ira. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Capítulo 5, versículo 21-22 de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? No necesitas quitar la vida para ser culpable de homicidio. Esa ley no matarás no solo implica quitar la vida físicamente, sino también tener rencor, tener odio hacia el hermano. Esta es una gran perla que hay que tenerlo muy presente. El hermano odiando a su hermano. Persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo se llevan entre hermanos? Hay familias muy unidas. Cada fin de semana se reúnen, almuerzan juntos, participan siempre, pero también hay familias que son muy desunidas. Hay odio. Y es terrible ver situaciones como ella. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Ahora el profeta declara el castigo que vendría sobre Amón. Amón estaba emparentado con Israel por medio de Lot. En el harem de Salomón había muchas mujeres amonitas. Aunque originalmente los amonitas parecen haber sido un pueblo agresivo y nómada, la abundancia de ruinas que se hallan en su país muestran que posteriormente se radicaron y se hicieron sedentarios. ¿Y cuál es el pecado que acá se está condenando? Dice, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Los amonitas reclamaban los territorios que los israelitas habían tomado de Sehón
y trataron de apropiarse de ellos en los días de Jefté, Jueces 11. Posteriormente se apoderaron del territorio de Gad, lo que les atrajo a una dura condenación del profeta Jeremías, Jeremías 49, 1 al 9, siempre luchando por territorios. Pero ellos reclamaban algo que no era suyo. En los tiempos de Moisés, el ejército de Dios derrotó a Sehón. Sehón es que había derrotado a los amonitas y les había quitado su territorio. Y estos, en su crueldad, abrieron, dice, a las mujeres. Qué terrible a lo que puede llegar una persona cuando está poseído por Satanás. Hay ejemplos de la hostilidad de los amonitas contra Israel. La envidia, los celos y el temor unieron a amonitas y moabitas y contrataron a Balaam para que maldijera a Israel. Recuerden, Deuteronomio 23, 2 al 4. Aunque no tenemos otro registro de las atrocidades cometidas por los amonitas contra los galaditas que las que aquí se consigna, Hazael de Siria cometió estas mismas barbaridades y es muy posible que los amonitas lo hubieran imitado de estos salvajes crímenes. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 8:12 y Oseas 13:16. Por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto. Para los de Amón también se había acabado su tiempo de gracia. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Cuál es la gran perla de este capítulo? Dios juzga a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, crean o no crean, acepten o no acepten la existencia de Dios, tengan o no tengan sus ídolos, van a ser juzgados todos. Y cada uno va a ser juzgado por su pecado. Cada uno recibirá el justo castigo. Como dice Apocalipsis 22:12, cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con su galardón y dará a cada uno según sus obras. Y el capítulo 1 de Amós nos deja claro que el pecado tiene su paga y su paga es la muerte. El pecador tiene oportunidades para arrepentirse, pero hay un momento en el cual el tiempo de gracia se acaba. No esperes que tu tiempo de gracia se termine. Arrepiéntete hoy de tus pecados y entrégale tu vida al Señor. Que Dios te bendiga.